soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido,
antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad de culpa, santidad. Nuevo nombre tendrá y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré,
noches, Dios les bendiga en gran manera. Hoy vamos a seguir el estudio de los apóstoles, la vida de los discípulos. Recordemos, hace 15 días hablamos del apóstol Pablo, hace 8 días del primer discípulo Andrés, y hoy vamos a hablar de Simón Pedro. Pero vamos a poner este tiempo en las manos del Dios Todopoderoso. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, que sea tu palabra el que nos enseñe la vida de tus discípulos cuando tú pisaste esta tierra, Señor, cuando te hiciste hombre y llamaste al ser humano a servirte. Empezaste con un puñado de hombres a conquistar el mundo a través de tu palabra. Permítenos conocerla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Simón Pedro. Simón era aquel hombre intrépido, un hombre con temores también, un hombre con cualidades que le llevaron a ser un discípulo muy cercano a Jesús. De hecho, el apóstol Pablo habla de 3 pilares, y entre ellos está el apóstol Simón Pedro. Simón, cuyo nombre significa he escuchado. Vemos que a Simón lo lleva a los pies de Cristo su hermano Andrés. Tuvimos la semana pasada que Andrés le dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Y Andrés y Simón van y buscan a Jesús. Y Jesús les invita y les dice: vengan y vean. Y quedan un tiempo con él, un día con él. Y Jesús hace una declaración poderosa. Le dice a Pedro, está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 42, le dice: y le trajo a Jesús, y mirando Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, Pedro o piedra. Pero recordemos que el Simón ha escuchado y Jesús le cambia a piedra, piedra. Y vamos a ver más adelante por qué le cambia el nombre. Pedro, ya habiendo conocido al Señor, pues tuvo un encuentro diferente con el Señor. La Biblia dice que el Señor empieza su ministerio con las bodas de Caná, y ahí había discípulos, pero no especifica si Pedro realmente estaba, aunque yo en lo personal creo que Pedro se encontraba ahí en esas bodas. Posteriormente Jesús visita a Pedro y a su suegra, y Dios sana, Jesús sana a la suegra de Pedro, y vemos que Pedro todavía no lo sigue de tiempo completo, pero anda con él en diferentes momentos. De hecho, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que muchos eran sanados a ponerse el sol. La fama de Jesús iba creciendo en gran manera. Y Pedro escuchaba y se daba cuenta porque Jesús predicaba en ese entonces en la región de Galilea, junto al mar. Y un día dice que estaba Pedro con su hermano en la barca, acababan de bajar de la barca, estaban limpiando las redes y Jesús predicaba. Recordemos que en ese momento Pedro no está con Jesús. Quiere decir que su conversión de Pedro fue paulatinamente. Iba con él, se iba a trabajar, regresaba, volvía a irse a trabajar. Y en este momento se encuentra otra vez Pedro con Jesús. Y Pedro está viendo cómo la multitud
tiene hambre de la palabra del Señor. Entonces en el capítulo 5 nos habla sobre la pesca milagrosa. Dice que cuando Jesús estaba junto al lago, el gentío estaba ahí con él y Jesús vio 2 barcas y en una de ellas era de Pedro, de Andrés su hermano. Y entonces el versículo 3 dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Cuando terminó de enseñar, entonces le dice a Pedro, boga mar adentro y echar las redes para pescar. Y Simón Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado y no hemos encontrado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Y entonces regresa al mar a buscar mar adentro, pero lo importante es que Simón Pedro dice que en tu palabra, por lo que me acabas de decir, yo echaré las redes, volveré a empezar. Recordemos que Pedro había tenido su primer llamado y le dijo que le cambiaba el nombre, que ahora era Piedra. Ahorita está en el negocio de Pedro, manejando el negocio de Pedro, y Pedro deja que Jesús maneje su negocio. Y entonces estaban en crisis porque no habían pescado nada y vuelve a invertir su tiempo, su dinero, su esfuerzo, pero ahora en el nombre de Jesús. Y va mar adentro. Y entonces dice la Escritura que pescaron gran cantidad de peces y en ese momento Pedro, buscando dentro de sí, en ese encuentro con Jesús, de buscar hacia adentro del mar, hacia adentro del corazón de Pedro, hacia lo profundo de la fe, sacando fe de lo que no había tenido cuando no había invitado a Jesús en su corazón, cuando no se había subido Jesús a la barca, cuando no le había dejado el negocio que lo manejara Jesús. Y entonces en el versículo dice, en el 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el milagro que había hecho el Señor de entregarle multitud, dice que la pesca era milagrosa, que tuvo que pedir ayuda a otras barcas para que le ayudaran a sacar. A causa de eso, Pedro ve la autoridad que tenía Jesús y cae de rodillas y se arrepiente de sus pecados. Entonces el llamado lo tenía, la confirmación la está teniendo al recibir a Jesús en la barca, al hacerle caso en su palabra y al ver la santidad de Cristo y al sentirse pecador y al arrepentirse de sus pecados. Por eso las conversiones son primero el arrepentimiento, el reconocimiento de Jesús como el Señor y el hombre como pecador. Viendo eso, el Señor le dice, versículo 9, el versículo 10, y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. Desde ese momento, Simón Pedro deja todo a un lado y comienza a seguir a Jesús. Desde el primer encuentro con Andrés, cuando el Señor le cambia el nombre,
Hasta ahorita no sabemos cuánto tiempo pasó, pero en este momento la vida de Pedro empieza a cambiar. Pedro, dice la Escritura, que tuvo muchos eventos con Jesús y mucha enseñanza. De hecho, vemos en los evangelios que lo marcan, cómo fue el único hombre que camina sobre el mar. Ha sido el único hombre en la tierra que ha caminado sobre el mar. Recordemos que Jesús los había mandado que fueran al otro lado del mar, y en medio de la tormenta ven a un hombre que venía, y era Jesús, y le dice: no teman, soy yo. Y entonces Pedro le dice: si eres tú, ordéname que vaya. Y le dice el Señor: ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre el mar. ¡Qué experiencia tan extraordinaria! ¡Qué momento tan grande! Caminar sobre el mar. Como Jesús estaba sobre el mar, Él también sintió la fuerza de la presencia de Dios en la tierra, de la gloria de Dios pisando el mar. Pero cuando vio la tormenta, puso los ojos en la tormenta y dejó ver a Jesús, entonces comenzó a hundir y gritó: sálvame, Señor, porque me hundo. Y el mismo Dios sobre la tierra lo levanta de la mano, lo saca del mar y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo interesante es que Dios está enseñando a Pedro vivir en otro nivel, dejando la carne, el carácter que tenía Pedro, lo estaba doblegando y enseñándole quién era Él. Vemos también Hechos, por ejemplo, fue el único hombre o el primer hombre que confesó quién era Cristo. Cuando Jesús había despachado una multitud, les hizo una pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? La gente dice que era Elías, otros que era un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que se atrevió a contestar en ese momento fue Pedro. Pedro era arrebatado, hablaba lo que sentía, lo que pensaba. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ninguno de los discípulos se atrevió a declararlo. Entonces Jesús le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y comenzó a hablarles Jesús sobre el propósito de su visita en la tierra, que venía a salvar, a recuperar al hombre, la relación entre el Padre y el hombre, entre Dios y los hombres, en el reconocimiento de Dios, en el arrepentimiento de los pecados y el perdón de Dios hacia el hombre. Y un punto muy importante es el llamarnos, poder llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, cuando el Señor vio que el Padre le había revelado esas palabras a Pedro, le dijo: sobre esto fundaremos la iglesia, sobre las palabras que acabas de decir. Y entonces le da las llaves del reino y le dice: desde ahora en adelante los pecados a las que los perdonen serán perdonados. Entonces Dios les da, a través de esa revelación, autoridad a los discípulos. Pero el Señor también les dice que tenía que dar su vida por la humanidad.
Y entonces Pedro lo llama aparte y le dice, no, Señor, no pienses eso. Y Jesús mismo lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, no sabes lo que dices. Entonces Pedro tenía un carácter sensible. Había tenido una revelación directa del Padre, pero también había entrado en sus emociones. Y Jesús mismo lo va alineando. Vemos en toda la historia de los evangelios hablando de Pedro. En el libro de los Hechos hablando de Pedro. El mismo Pablo hablaba de Pedro. Vemos, por ejemplo, la última cena. Poco antes de la última cena, Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor le dice que con su vida daría vida al ser humano, que Él entregaría su cuerpo y su sangre a esta tierra, y que a través del reconocimiento de Él, nosotros tendríamos vida eterna. Entonces Pedro le dice, no, Señor, yo, aunque me muera, pero no voy a permitir que te pase algo. Y el Señor le dice, me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces, Pedro. Antes de que cante el gallo. Dice la Escritura que cuando vienen a arrestar a Jesús, entonces el mismo Pedro saca la espada y le corta una oreja a un soldado del sumo sacerdote. Jesús también se vuelve a enojar con Pedro y le dice, no es de esa manera, basta ya. Dice que hace el milagro de reconstruirle la oreja a Malco, aquel soldado. Y los discípulos salen huyendo, ¿no? Cuando es arrestado Jesús, dice la Escritura que Pedro lo seguía. De hecho, entra donde estaba Jesús siendo juzgado y Pedro se sienta en un fuego romano, donde habían levantado un fuego para calentarse en el patio. Y 2 cosas muy importantes, le seguía de lejos. Nosotros no podemos seguir de lejos a Jesús. Nosotros debemos estar con Cristo. No podemos ser cristianos de lejos. Todos los días tenemos que tener nuestra relación con Él. No de vez en cuando. Y segundo, no ser como Pedro, que está sentado en un fuego extraño. Está platicando con los romanos, con los enemigos de Jesús en ese entonces, con la turba que quiere matar al Maestro, que quiere su muerte. Y ahí está Pedro calentándose. Cuando es reconocido, cuando se dan cuenta de que él andaba con Jesús, entonces Pedro niega que conoce a Jesús. 3 veces lo niega. Sale de ahí Pedro llorando, arrepentido, porque se acordó lo que le había dicho el Maestro. Antes de que cante un gallo, tú me negarás. Antes de que cante un gallo. Y está Pedro negándolo. Después viene la muerte de Cristo. Y Pedro no se encuentra ahí. Dice la Escritura que incluso cuando Jesús resucita, que va María a la tumba, la María Magdalena, ve a Jesús y Jesús le dice, ve a los discípulos y a Pedro y coméntales lo que les he dicho. Ve a los discípulos. Y entonces va y le dice a Pedro, y Pedro corre inmediatamente a la tumba de Jesús a ver si estaba el Maestro.
Pedro era intrépido. Pedro va y está esperando a Jesús en la tumba, pero la tumba está vacía. Vemos a este discípulo que se encuentra junto con otros 7 discípulos a la orilla del mar. Y entonces decide Pedro ir a pescar. Imaginémonos esta escena. Voy a pescar, dice Pedro, y los discípulos, vamos contigo. Entonces sale Pedro y entra a la barca y comienzan a pescar. Y parece que se repite la escena cuando Pedro fue llamado, cuando la pesca milagrosa. Jesús aparece a la orilla y les pide, ¿tienen algo que comer? Y uno de los discípulos dice, es el maestro. Inmediatamente Pedro se quita la ropa y se va al mar y nada hasta la orilla. Y ahí está el maestro. La historia dice que sacaron gran cantidad de peces muy grandes. Pero el Señor llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Le dice de nuevo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Tú sabes que te amo. 3 veces le dice el Señor. Entonces, Dios mismo alinea a Pedro. Le estaba exigiendo un amor incondicional. Le estaba haciendo recordar cómo lo había negado. Que aquí está el Señor. Pedro, ¿me amas? Y vemos a Pedro en el libro de los Hechos. Gran cantidad de eventos que marcan en el libro de los Hechos. Incluso Pedro es el primer discípulo que orienta al pueblo, y el sermón que da Pedro, cuando viene el Espíritu Santo, están todos reunidos y todo el pueblo se agolpa porque se oyó un estruendo, y Pedro se levanta y dice, esto es lo que las profecías habían declarado, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comienza a hablarles de Cristo, y en ese día fueron convertidos 3,000 personas, luego 5,000 personas, y comienza Dios a usar a Pedro en gran poder, con milagros. De hecho, dice la Escritura, que le acercaban a los enfermos a Simón Pedro, y que cuando pasaba él la misma sombra, era sanada la multitud de personas. Vemos, por ejemplo, cuando va a la oración a la iglesia de la Hermosa, está ahí y está un cojo de nacimiento, dice, y le pide una limosna, y Pedro y Juan pasan por ahí y se detiene Pedro y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús, y lo toma de la mano y le dice, levántate. Y dice la Escritura que se levantó aquel hombre y entraron a la iglesia. Pedro, siendo usado en gran manera. No tengo oro, o sea, Pedro no tenía riquezas, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Y vemos cómo Dios lo usa cuando le abre las puertas a los gentiles en la visión que tiene, cuando ve con Cornelio. Cornelio era un centurión de un grupo llamado la Italiana de soldados, y tiene una visión, y Dios le dice a Cornelio, ve por Pedro, y Pedro va ahí. Eran gentiles y reciben la palabra de Dios y reciben al Espíritu Santo, y entonces son convertidos
Cornelio, sus amigos y su familia. Y Pedro dice una palabra hermosa: Dios no hace acepción de personas. Él vino por todo el mundo. Y le abre las puertas a los gentiles, le abre el Evangelio a los gentiles. Incluso en Jerusalén con los hermanos, Él hace la aclaración que es el tiempo también de abrirle el Evangelio a los gentiles, porque anteriormente nada más a los judíos. Y a través de la enseñanza que Dios le da a Pedro, se abre a los gentiles. Y vemos a Pedro entregar su vida. Pedro era un hombre casado, pero entregó su vida por el Evangelio. Pedro muere en Roma. Dice la Escritura que muere en Roma. Bueno, dice la historia que muere en Roma, crucificado de cabeza porque no se sentía digno de ser como Jesús. Pero el legado que deja Pedro es grandioso. De hecho, el Evangelio de Marcos está inspirado en la vida de Pedro porque Marcos anduvo con él. Pedro escribe 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Y Pedro es un símbolo del hombre que trabaja y que Dios trata con él, con su carácter, y va convirtiéndolo y lo va moldeando hasta servirlo y hasta enseñarle cómo se debe de amar a Dios sobre todas las cosas. Tal vez tú te identifiques con Pedro, tú. Tal vez Dios ha tratado poco a poco contigo y te va dando la oportunidad de servirle y te va moldeando tu carácter. Tal vez Dios te quiere usar. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por todos los enfermos que en este momento tienen una necesidad en casa, para que Dios los sane. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú sanes a aquellas personas que en este momento están sufriendo alguna enfermedad, y especialmente los que están enfermos de COVID, Señor. Hay mucha gente que está pidiendo oración. Tú sabes quiénes son, Señor. Tú sabes lo que está pasando, porque tu palabra dice que tú conoces el corazón de todos. Señor Jesús, di tu palabra y ellos sanarán, porque tú tienes toda la autoridad. Sánalos, Padre. Esa es nuestra petición en esta noche. Sánalos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga en gran manera.